El sector primario canario unido en torno al gobierno de nuestra comunidad autónoma para ser un frente común en las negociaciones europeas de los presupuestos para el periodo 2020-2027, donde Canarias pierde casi el 4% de las ayudas por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Esta reducción presupuestaria afecta al POSEI canario y al REA, Régimen Especial de Abastecimiento, cuya partida se verá reducida en más de 73 millones de euros en el periodo presupuestario de los 7 años. Los 22 representantes del sector primario, organizaciones agrarias, organizaciones de productores, consejos reguladores de la denominación de origen, firmaron un documento al que pretenden que se sume el resto de las regiones ultraperiféricas. Pierden todas 25 millones de euros cada año. Nosotros vemos la situación compleja y complicada, pero desde la unidad del sector de esta tierra con optimismo. Esto es un punto de inicio sobre una situación que se lleva trabajando hace tiempo, que nos han puesto encima de la mesa ya la propuesta en términos económicos de cómo va a ser tratada esta tierra dentro del conjunto de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En cuanto a las ayudas al sostenimiento de renta, en cuanto a las ayudas directas, que en Canarias tenemos todavía un sistema acoplado, no desacoplado, como lo tienen en el continente, que además implica una reducción, que en términos del periodo, para el programa POSEI, nos viene significando para Canarias el 40% del conjunto de esos 170 y pico millones de euros que se anuncian como reducción. Esa es una medida de producirse, va a tener un impacto muy negativo en la realidad del sector, en la economía del sector y en la renta de los hombres y mujeres del campo en Canarias. Y todo esto al margen de que se inicie aquí un camino donde se irán viendo cosas en el tiempo, tiene que ver con un posicionamiento unitario del sector y de la administración de cara a torcer esa voluntad que de entrada se nos anuncia. Bueno, yo creo que la puesta en escena que se ha hecho hoy aquí es muy importante porque refleja la gran preocupación que hay en el sector primario de Canarias. Bien es cierto que no tenemos un peso muy relevante dentro del Producto Interior Bruto de la comunidad, pero sí es cierto que mantenemos unos puestos de trabajo bastante considerables, además de la labor que realizamos en el territorio. Que este recorte se vaya a producir una vez más, y nosotros en esto sí queremos insistir, ya que en los últimos años hemos ido viendo cómo no solo se ha ido disminuyendo, sino que en algunos casos ha habido sectores, como el caso del tomate de exportación, que han sufrido en propia carne pues drásticos recortes producidos, por supuesto, por efectos de la crisis, y esto ha demostrado que no eran cantos de sirena las alarmas que íbamos nosotros soltando, sino que realmente la cantidad de productores que se han quedado en el camino y la pérdida de puestos de trabajo, pues así lo confirman. Por eso, mantener una actitud de puesta en común de una unidad para luchar para que este recorte no se lleve a cabo, yo creo que es fundamental, porque de producirse, desde luego que estaremos hablando de unos 170 millones en el periodo 2021-2027, y esto sería muy doloroso y muy difícil de llevar para un sector que además necesita cada vez ser más competitivo, necesita de mayores inversiones en mejoras que permitan ser más eficaces y más eficientes, y desde luego que cortándonos no se va a poder llevar a cabo. La situación es muy preocupante porque ya que estamos justitos, que tenemos muchos problemas para producir, que hay pequeños productores que se nos caen por coste y que encima estemos pensando en reducir ayuda, pues es muy preocupante. Y luego, pues bueno, hay temas que no se pueden defender, no se entiende que a Europa entre en producciones de todas partes, cada vez bajando aranceles, cada vez más barato, y en esos países no se mire el nivel de vida, no se miren las condiciones de trabajo de los trabajadores, y aquí, que somos europeos, que tenemos unos costes tremendos, y sumamos a eso la doble insularidad, la insularidad que tenemos para ir de aquí a Europa, todas las normas de calidad que se nos están pidiendo, y que estemos pensando en reducir ayudas, pues con cada vez más requisitos que cumplir, pues la verdad que es muy preocupante.
Sí, ¿no? Y ahora a finales de junio tendremos que ir a Bruselas a defender esta posición, tendremos que ir productores, tendremos que ir todos a defender y por supuesto no bajar la presión, porque ya que tenemos unos antecedentes que nos dicen que podemos, primero porque el presidente de la Comisión ha dicho que va a mantener los programas POSEI y luego porque son unas normas que como regiones ultraperiféricas nos favorecen, pues tenemos que ir a lucharlas hasta el final. Entonces no podemos ni tirar la toalla, sino al revés, buscar nuevas posiciones y buscar nuevas fórmulas de lucha. Bueno, pues la situación yo creo que es magnífica en el sentido de la unidad del sector, es decir, que todos hemos estado de acuerdo en ser partícipes de este documento que ha hecho la Consejería de Agricultura o el propio Gobierno con el presidente al frente, pues yo creo que tiene que ser mirada con mucha positividad. No obstante, lo que tenemos que seguir batallando para hacerle ver a Europa la necesidad de esas ayudas, que siempre decimos que no es por capricho nuestro y para vivir mejor, sino lógicamente para estar en igualdad de condiciones con respecto del resto del continente. Esas ayudas se tienen que traducir posiblemente no solo en mantener las cifras, sino en más, pues yo creo que tenemos razonamientos justificados, pero bueno, visto lo visto y que se ha ido el Reino Unido, pues bueno, si nos quedamos como estamos, bienvenido sea. Yo creo que tenemos que pelear por ese 3,9% y ese 15% de lo que son las ayudas del PDR, porque claramente tenemos que seguir apostando por la agricultura. Y no obstante, yo voy a hacer un llamamiento más, que es al propio Gobierno nacional y al propio Gobierno regional, la necesidad de empezar a estudiar un documento adicional que nos permita un POSEI adicional para aumentar una serie de cultivos si queremos ser más despensas. Si estamos hablando de mantenimiento, de sostenibilidad, porque la agricultura no solo es producir, sino es mantener el paisaje y una serie de condicionantes que si hacemos un esfuerzo podemos incorporar nuevos cultivos o aumentar superficie de los cultivos que estamos produciendo en estos momentos. Y eso yo creo que por ahí es el camino si queremos seguir siendo más despensas. Para Asprocan, que recibe 141 millones de euros del POSEI, esta propuesta de la Comisión contradice el compromiso de no bajar el presupuesto adquirido por el presidente Juncker en octubre del pasado año durante la conferencia de los presidentes de la RUP y va en contra de la petición de incremento del presupuesto que expresamente realizó el Parlamento Europeo previamente a la publicación de la propuesta de la Comisión. La negociación es muy diferente a como han sido las otras negociaciones del sector platanero, porque en las otras era una guerra continua entre bananas y plátanos, venían debidos al descreste de la protección de los plátanos europeos con respecto a las bananas, y en este caso se debe a un ataque frontal a toda la agricultura europea y a todos los productos que están bajo el cobijo del POSEI en Canarias. Es mucho más compleja la negociación ahora, no es tanto defendernos ante la banana, sino una bajada general de la ayuda a los productos agrícolas, con lo cual se hace más compleja la negociación, pero nosotros tenemos la confianza de tener argumentos suficientes, digo nosotros, los agricultores en general, el sector agrícola de Canarias y de las regiones POSEI, de tener argumentos suficientes para defender por lo menos el mantenimiento de las ayudas en unas zonas frágiles, ¿no? Desde los sectores agrarios, como Asprocan y la APEP, con productores en las regiones ultraperiféricas de Portugal, Francia y España, hacen fuerza común junto al Gobierno para poner en marcha diversas acciones ante la Unión Europea, con una reunión a finales del presente mes y un alto encuentro en noviembre en Canarias, donde estarán los máximos responsables de Agricultura y de la Comisión de la Unión Europea. Yo creo que la reunión de hoy ha sido fundamental porque significa la unión del sector agrario y ganadero de Canarias, de todos los diferentes agentes que participan en él, con el Gobierno de Canarias para ser un frente común
primero con las RUP, también con las RUP francesas y portuguesas, y la RUP española, que en este caso es la única de Canarias, hacer frente común en lo que en la pasada semana nos comunicaba la Comisión el informe de ese marco presupuestario de los próximos 7 años en la Unión Europea, donde la reducción, en este caso del Pilar 1 de la política agraria común, específicamente para las regiones ultraperiféricas, el POSEI, de un 3,9%, y de la cofinanciación de un 30% en el Pilar 2, que puede ser la pérdida de un 15%, evidentemente, podría ser la pérdida de un 15%. Pues la reunión esta es el principio de unas negociaciones que ya empezamos hace más de un año, desde el año pasado, a principios de 2017, ya el Gobierno de Canarias empezó a trabajar con diferentes reuniones, tanto en Madrid como en Bruselas con la propia Comisión, con las demás regiones ultraperiféricas, incluso en ese foro de la RUP, después en el foro de post-2020, donde estaba el comisario europeo, donde estaba la ministra, donde estaban las 17 comunidades autónomas, y donde también estaban diferentes países de la Unión Europea, y donde hablamos de esa posibilidad de financiación post-2020, de esa nueva PAC, ese nuevo POSEI. En ese momento nuestra prioridad era que el POSEI siguiera manteniendo su régimen específico, y lo hemos conseguido. Eso yo creo que es un granito, de no incluirnos en la política agraria común con los mismos condicionantes, sino tener nuestro régimen específico. A partir de ahí, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, asume la presidencia de la RUP, y el presidente de la Comisión, Juncker, se compromete, en este caso, a no reducir las políticas agrarias en el marco de la RUP. Después tenemos una comunicación que mandamos en noviembre del 2017 a la propia comisión, donde le proponemos nuestras propuestas, que es de aumento del POSEI, tanto del Pilar 1, que es el POSEI, como el Pilar 2, que es el PDR, porque el sector primario en Canarias estaba generando y creciendo de una manera moderada, pero creciendo de una manera estable, y nos parecía fundamental que esas compensaciones por región ultraperiférica tendrían que ir en aumento para que esa evolución fuera más sólida. A partir de ahí también generamos un hito importante, que fue la primera vez en la historia que 3 ministros de Agricultura de la RUP se reúnen en España, lo hicieron aquí en Canarias, fundamental, con el compromiso de que no solo dijeron que no iban a permitir que bajara los fondos de la RUP en materia agrícola, sino que iban a pedir un aumento. Y pues ahora nos encontramos en este caso con la comunicación de la Comisión. Hemos hecho esta reunión con un documento básico que han firmado todas las organizaciones y el sector primario de Canarias, agricultura y ganadería, que también lo van a firmar las otras RUP de la Unión Europea. Vamos a hacer un frente común. Dentro de este mes también tenemos agenda con el propio comisario en Bruselas, todas las RUP, y también el presidente con los jefes de Estado y Juncker, para manifestar nuestra posición. No hay tiempo que perder. El sector primario, sin ningún tipo de ombliguismo, debe formar piña con el Gobierno de Canarias, porque además la reducción es más para las regiones ultraperiféricas que para los territorios continentales. Todos tienen que ir a una sola voz, porque, como ustedes saben, cuando de perras se trata, las negociaciones son duras. El encuentro que se organiza en Bruselas y que se celebrará a finales de junio, los contactos y presiones a los distintos ministerios de Agricultura de España, Francia y Portugal, formando frente común, y Fernando Clavijo quiere aprovechar su etapa de presidencia de la RUP para celebrar en Canarias una cumbre al más alto nivel entre la RUP, los países miembros y la Unión Europea, que será el próximo mes de noviembre.